4 y 5. Como les decía, traten de silenciar los micrófonos y al momento de participar, ustedes mismos los habilitan y cuando terminan de intervenir, los vuelven a cerrar. Así no hay acople y podemos escucharnos bien unos a otros. Hola, soy Luis. Ahora pude acomodar la pantalla y ahora cierro el micrófono. Hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto. Cierro el micrófono ahora. Muy bien, gracias. Bueno, no sé, no veo demás. En mi pantalla veo que hay 26. Cuando hacemos el Facebook Live suele haber mucha más gente. No sé si habrá muchos que no se han podido conectar. ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, esta clase va a quedar grabada de la misma manera que quedaron grabadas las anteriores, así que vamos a ir probando. De última volvemos al Facebook. Bueno, a ver si damos comienzo entonces. La idea es terminar hoy con algo que nos quedó pendiente del lunes pasado sobre Martínez Estrada y tratar de comenzar con Borges, ¿no? Con otra etapa de Borges, no la que vimos al principio en el curso de vanguardia, que eran los años 20, sino con una etapa posterior que son los años 30 y los años 40. Voy a hacer un repasito así muy breve sobre la última parte de la clase del lunes que estábamos hablando sobre radiografía de la Pampa. No sé si alguno la estuvo leyendo o releyendo, hojeando estos días a partir de la clase pasada y quiere hacer algún comentario de algo que hayan encontrado, de algo que hayan descubierto a partir de la clase en el texto o que les haya llamado la atención, alguna apreciación personal, es bienvenida. Si no, seguimos avanzando con algunas cositas más que les quería comentar. Y para retomar un poco el hilo de radiografía de la Pampa y de lo que veníamos conversando el lunes pasado, no sé si recuerdan que habíamos visto que la visión que tenía Martínez Estrada de la Argentina en ese momento era una visión bastante negativa, era una apreciación no demasiado esperanzada acerca de los problemas que estábamos atravesando los argentinos. ¿Se acuerdan que él decía que la Argentina era una enferma grave, que ni se cura ni se muere y que le cuesta un dineral a la familia? Ese era un poco el diagnóstico fatal que había hecho en este texto, en este gran ensayo. Recordemos que habíamos hablado de que Martínez Estrada era un ensayista ilustre, ¿no? Que radiografía es un ensayo ejemplar, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con las apreciaciones que él tiene sobre el país. Blanca, ¿querés hablar por lo que veo? Buenas tardes. No, seguramente quiso acomodar la cámara y me pareció que quería participar. Habíamos hablado también de que es muy fácil advertir que este texto está inspirado en el Facundo de Sarmiento, ¿no? De hecho, yo les comentaba que Martínez Estrada hace descripciones de los tipos argentinos de la Pampa de la misma manera que las hace Sarmiento, del vaquiano, del gaucho rastreador, del indio, también de las herramientas que utilizaban en el momento de la conquista, de las costumbres que tenía. Yo les leí un fragmento de la descripción del gaucho vaquiano, ¿no? Ahora estamos en terapia intensiva, dice René. Bueno, paciencia. Como les comentaba, se podría hacer una analogía con las descripciones del Facundo sobre los mismos tipos, ¿no? Seguramente ustedes recordarán que esa parte en la que Sarmiento describe al gaucho cantor, al gaucho malo, ¿no? Y que también caracteriza al vaquiano como un sabedor de la pampa, ese que reconoce los lugares, que es un guía perfecto
y que incluso puede advertir hasta la presencia del enemigo. Bueno, eso Martínez Estrada también lo incorpora a este ensayo argentino, todos estos tipos, ¿no? Podríamos llamarlo. Además, habíamos hablado de que el texto advierte el centralismo que tiene Buenos Aires y la desproporción que tiene la ciudad de Buenos Aires con respecto al resto del país. Lo que dice Martínez Estrada es que el que se creía un buen porteño negaba automáticamente al interior y que la capital federal fue siempre en sí misma todo, una provincia, una ciudad y una nación, ¿no? Él advierte ya en ese momento eh, esta desigualdad que hay, ¿no? Desproporcionada, ¿no? Él dice que la desproporcionada grandeza es la desproporcionada pequeñez del otro, ¿no? Que es el resto del país, ¿no? Lo ve con mucha claridad. De hecho, él propone, creo que esto ya se los comenté, pero quizás para recordarlo o alguno que no estuvo en la clase anterior, él le propone al presidente Aramburu trasladar la capital a Bahía Blanca, ¿no? Así que esa es una propuesta así un poco como audaz que hace el escritor en ese momento, ¿no? También él dice que la opulencia de Buenos Aires fue una especie de depósito bancario que en ella hicieron las demás ciudades y los campos, ¿no? Este tema está muy bien desarrollado en la cabeza de Goliat, que yo creo recordar que algunos de ustedes en la clase del lunes, Amelia, la cabeza de Goliat, hizo el comentario, acá Amelia me está recordando. Amelia, vos hiciste el comentario de que habías leído La cabeza de Goliat y eso se ve claramente en este libro que se escribe después de Radiografía de la Pampa. ¿Mm? Entonces, como podrán advertir, Martínez Estrada es muy duro en sus apreciaciones, es muy crítico, ¿no? Pero al mismo tiempo, y por eso mismo, por ser crítico, es extremadamente analítico y todas sus afirmaciones están muy bien fundamentadas y argumentadas con datos. ¿M? También habíamos mencionado que Radiografía de la Pampa no era un texto aislado, sino que formaba parte de un grupo de textos, de un grupo grande de textos que encontraron en La Pampa el motivo de la escritura, de una escritura analítica, de una escritura detallada, descriptiva sobre el país, ¿no? Habíamos hablado del texto de Ortega y Gasset, los textos de los viajeros, de Quiromaxia de la Pampa, de Victorio Ocampo, de la Pampa y el suburbio de los dioses de Borges, que está en el tamaño de mi esperanza. Pero lo que habíamos mencionado, que a pesar de que hubo un montón de textos que trabajaron la Pampa, que desarrollaron la Pampa, este texto de Martínez Estrada tiene un carácter fundacional, ¿no? Intenta construir, no contribuir una historia en un continente excluido de historia, que como señala el autor, por no tener pasado tampoco tiene porvenir. Eso lo habíamos conversado en la clase pasada. Martínez Estrada ve que la Argentina no tiene una tradición, que no tiene un pasado, por lo tanto, no se ve un futuro posible, ¿no? Esta es su visión, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que Borges también hablaba de este tema, que había que inventar para la Argentina un mito fundante, ¿no? Habíamos hablado también de que este ensayo, Radiografía de la Pampa, está atravesado por la negatividad, pero que tiene una especie de una impronta metafísica, ¿no? Como nubilado por ese algo inefable de la pampa, del desierto, ¿no? Que al igual que el Facundo de Sarmiento, funciona como un condicionante de la ciudad, ¿no? Y habíamos hablado que con respecto a la crítica, a los textos críticos, a la lectura crítica que se hizo sobre este ensayo, hubo desencuentros respecto a esta obra, ¿no? Y esos desencuentros fueron lo que de alguna manera condenaron a Martínez Estrada y a este ensayo a la excentricidad y al silencio, ¿no? En su momento Borges se lamentaba acerca de que Martínez Estrada dejara de ser un poeta para ponerse a escribir sobre la Pampa,
Borges decía, con lo gran poeta que es Martínez Estrada, se va a poner a escribir sobre la Pampa, como que de alguna manera despreció esto. Después no, se dijo y se desdijo, ¿no? Este, César Fernández Moreno, que fue otro escritor que se pronunció acerca de Martínez Estrada y de Radiografía de la Pampa, dijo que, bueno, que Martínez Estrada estaba atosigado por el intelecto y que tuvo que dejar de escribir poesía para encontrar en la escritura del ensayo un campo de desarrollo y de experimentación más apropiado para esa dosis de intelectualidad que tenía el autor, ¿no? Como que la poesía le quedaba chica, entonces como que no hubo de alguna manera consenso acerca de lo que fue en ese momento. Después, por supuesto que sí, ¿no? Pero la cuestión es que el costado ensayista de Martínez Estrada opacó definitivamente al poeta y al cuentista que fue en algún momento, ¿no? Y años más tarde, en los años 50, la revista Contorno, que es una revista que vamos a ver en el curso de los encuentros, porque fue muy importante para la historia de la literatura argentina, destacó en sus ensayos esa voluntad enunciadora que tiene Radiografía de la Pampa y una interpretación de la historia argentina que no fue conservadora en su momento. Pero además lo que Contorno destaca es la retórica narrativa del texto, ¿no? Como les decía, Martínez Estrada fue un ensayista ilustre. La retórica que encontramos en sus ensayos es difícil de encontrarla en otros autores, ¿no? Esto lo vamos a ver después más adelante cuando veamos la revista Contorno. Una crítica que también se pronunció sobre Radiografía de la Pampa fue Beatriz Sarlo. Ella habló del texto en una modernidad periférica, ¿no? Que fue el texto que tomamos como guía para trabajar los textos de vanguardia. Buenos Aires, 1920-1930. En este texto, Beatriz Sarlo se explaya sobre Radiografía de la Pampa también, ¿no? Y en realidad, eh, el capítulo que Beatriz Sarlo dedica a Radiografía de la Pampa se llama Una forma del problema argentino. Una forma del problema argentino, ¿no? Y en resumidas cuentas dice que hay tres ejes que atraviesan Radiografía de la Pampa, ¿no? Y ellos son, en primer lugar, que el crecimiento económico de la Argentina, dice, no fue acompañado por una grandeza espiritual, es decir, que la Argentina crecía económicamente, pero había una miseria espiritual por egoísmos, ¿no? De quienes gobernaban, y esto es un dato muy importante, un dato fundante para nuestro país, ¿no? Esa desproporcionalidad entre el crecimiento de la economía y la pobreza espiritual. Ella habla de la miseria espiritual directamente. Ese es un eje que atraviesa Radiografía de la Pampa para Beatriz Sarlo. El otro, el segundo, ella habla de algo que se llama barbarie democrática, ¿no? Que está encarnada en la figura del gaucho, del montonero, del caudillo, del inmigrante, y ella dice que estos tipos caracterizan un Estado donde no hay perspectiva jerárquica que ordene las voluntades sociales y que modere los impulsos que ponen en movimiento estas voluntades, ¿no? Y en tercer lugar, el tema del mestizaje, que es un rasgo que es el rasgo básico de la demografía americana y que es un obstáculo a la posibilidad de una cultura argentina, ¿no? El mestizaje aparece muy presente como algo negativo, ¿no? para la construcción de un país en Radiografía de la Pampa. El libro se organiza, según Sarlo, en el principio de que América es un continente cuyo ser es pura naturaleza y la realidad americana es contraria a la civilización. ¿Debido a qué? Al problema del mestizaje, ¿no? El alma de la cultura, dice Sarlo, es ficcional, porque los conquistadores trajeron el sueño de poder, de riqueza y de linaje. Y esto lo vimos cuando
Cuando yo les leí algunos fragmentos la clase pasada sobre cuál era el espíritu de los conquistadores, ¿no? Cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus intereses, cómo trataban a los pueblos originarios, cómo trataban a las mujeres, ¿no? Eso lo vimos, yo creo que leímos algunos fragmentos del desprecio hacia lo femenino. Acá les voy a leer otro fragmento muy pequeñito de la época del cuero, ¿no? En donde dice, entre nativos y forasteros no podía haber pactos ni alianzas. El cristiano era siempre felón, perjuro, carecía de moral, de dignidad, sin el padre o la hermana que lo vieran. Prometía la paz y la recompensa, prometía respetar las vidas y la amistad, y se burlaba de todo, ¿no? Entre el poderoso y el oprimido no hay pactos duraderos. Una parte puede cumplir o relevarse del compromiso. La otra está sometida por su misma inferioridad. Entre el cristiano y el indio no hubo amistad posible. Tenían diversos intereses, una distinta concepción cósmica de las cosas. Bueno, esto no es ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, pero Martínez Estrada lo hace muy explícito todo el tiempo a este espíritu del conquistador burlón, despreciativo, de una especie de situación de superioridad que siempre ponía en escena. Otro tema también que vimos la clase pasada, y que esto también se podría hacer una analogía con lo que piensa Sarmiento, es el problema de la extensión. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo del Facundo, no sé si en el primero, ahora me parece que es el cuarto o el quinto, bueno, me entró la duda. En realidad dice que el problema de la Argentina es la extensión, ¿no? Y Martínez Estrada lo está diciendo todo el tiempo a esto. Dice, solo es grande una nación cuando está poblada, pues la superficie tiene sentido únicamente con relación al hombre que la ocupa. Y la Argentina de pronto se encuentra con un montón de territorio desocupado. Por lo tanto, para Martínez Estrada ese territorio no tiene valor, ¿no? Porque no está el hombre, porque está desocupado, porque al no estar el hombre no hay cultura, no hay civilización. Esa es una idea muy, muy sarmientina. Volviendo a lo que dice Sarlo también sobre este texto, Sarlo dice, lo que Martínez Estrada en realidad quiere demostrar es que la sociedad argentina resulta de una cadena de simulacros autoimplicados, de farsas, de imitaciones. Es como que la Argentina quiere imitar a Europa, quiere imitar las instituciones europeas, ¿no? Pero que el suburbio no deja de ser un reflejo degradado del centro, que como que nunca llega a esa perfección, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que dice Sarlo sobre radiografía. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, quiere participar? La idea de esta plataforma es que ustedes puedan hacer comentarios, así que me gustaría escuchar alguno. Ah, y ahí veo que se pudo conectar Roque, muy bien, que me habían dicho que no podían conectarse. Hola Roque y Mariuki. Buenas Hola, tardes. hola Jackie. Hola. Estoy peleando todavía, Hola. casi abandono. María del Carmen está re enojada como yo también. Adelante. Bueno, no importa, porque la clase queda grabada de la misma manera que quedan las de Facebook, así que no se van a perder nada, no hay problemas. Bueno. Estábamos retomando Martínez Estrada, algunas cositas que habían quedado pendientes del lunes pasado, la última parte de la clase del lunes pasado. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Se habilita el micrófono y lo dice. ¿Sobre qué? No escuché. Recién Profesora, disculpe Si no, vamos a avanzar. Sí, disculpen la interrupción. Jacqueline, ¿me escuchás?
¿Sí te escucho? Bien, Roque está presentando, que seguramente tocó algo, tiene que poner dejar de presentar ahora. Yo no puedo alterar la configuración. A ver ahí. No sé si Roque me escucha. Ahora sí, yo escucho. No, Bien, perfecto, Roque. Fíjese, no sé si usted está con la computadora o con el celular, si mueve el cursor abajo a la derecha, le va a aparecer una especie de cuadradito con una flecha. Ahí. Ahí no, está, tiene que dejar de compartir, dice, usted está presentando. Espere un minutito que está perdón. el cuadradito abajo a la derecha. Exactamente. Entendido. Puedes usar la cámara mientras compartes la Ahí pantalla. donde dice dejar de compartir, tiene que tocar, que está en azul. Ahí, Ya ahí está, toqué. ya está. Ahí está, perfecto, listo. Bueno, gracias. Bien, muy Disculpe, bien. No, no hay problema, muy bien. Vieron, vamos aprendiendo juntos todo el tiempo a manejar esto. Teníamos que haber Bueno, tenido una volvemos. clase de introducción a esto primero. no sabemos nosotros usarlo. Gracias. Disculpen. Bueno, no hay problema. Bueno, continuamos entonces. Me había quedado también de comentarles que en 1946 Martínez Estrada comienza a colaborar en la revista Sur, ¿no? Que habíamos hablado bastante de la revista Sur. La clase anterior y la clase del 8 de marzo. Que enseña textos críticos. Y Claro, ahí están publicadas sus clases, son muy bellas sus clases, muy claras, muy comprensibles, ¿no? Además escribió textos sobre Nietzsche, sobre Sarmiento, su libro sobre la gauchesca y el mundo desaparecido de los gauchos, que quizás alguno lo leyó, es Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, es un texto de 1948. Este texto es un vasto estudio sobre el poema de José Hernández, editado en varios volúmenes, ¿no? Es una elegía melancólica y dramática, imprescindible si se quiere entender cuánto se destruyó con el fin de hacer un país supuestamente rico. Este texto, el que le gusta leer gauchesca, se los recomiendo. Es un texto emblemático, Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Es bastante posterior a Radiografía. Recordemos que Radiografía fue en el 33. A mí me gusta siempre mencionar social, ¿no? 1933, Radiografía de la Pampa, unos años después, creo que es en el 41, La cabeza de Goliat, y este de Gauchesca es bastante posterior, 1948. Después, en 1949, se va a Bahía Blanca, y en el 51 publica un texto bellísimo, que es un elogio del paisaje argentino, eh, que contiene unas páginas de unas descripciones realmente preciosas, que se llama El mundo maravilloso de Guillermo Hudson, ¿no? Es un ensayo sobre biología, hay descripciones muy extensas sobre los pájaros que viven en nuestro territorio, es como una joyita este texto, El mundo maravilloso de Enrique Hudson. No sé si alguno lo leyó y si quiere comentar algo. Fue muy larga la carrera Perdón, Jacquelina, literaria de Martínez Estrada, porque perdón, después, en el Jacquelina. 50, Se llama El mundo maravilloso de, no se escuchó bien. El mundo maravilloso de, Enrique
Se cortó ahora, no Sí, sé, sí. hay dos Se personas congeló la imagen. y hay dos personas más que se ve que quieren participar, no sé cómo es. Perdón, compañeros y compañeras, una sugerencia. Traten, por favor, de silenciar su micrófono, porque cuanto más silenciados están, mejor podemos escuchar a la persona que está hablando. Si no, aparece distorsionado, independientemente de que se congeló, que no tiene nada que ver con esto. Si les parece, aguardamos algunos minutitos hasta que la profesora se reincorpore, que seguro es un problema de conectividad. Ahí Julio está compartiendo también pantalla. Ahí está, tiene que poner dejar de compartir. Sí, entré, pero es un despelote esto. Ahora peor, se fue. Perfecto, muchas gracias, Julio. Hola, ¿me escuchan? Tuve un problema con el Wi-Fi, ahora estoy con los datos. ¿Me pueden escuchar ahora? Perfecto, Perdón, Jacqueline. Sí, Sí, Jacqueline, se te escucha bien. hubo un corte y no sé del Wi-Fi, ahora estoy con los Me datos del congeló todo. teléfono. Esperemos que duren. Bueno, como les decía entonces, el texto de El mundo maravilloso de Enrique Hudson es un texto que de elogio al paisaje argentino, a la geografía, a las especies que habitan, a los pájaros de nuestro territorio. Es muy lindo. Y como les decía, también tuvo una carrera escrituraria muy larga Martínez Estrada, porque después del golpe del 55 que derrocó a Perón, empezó a escribir textos políticos críticos sobre el peronismo, también como un ejercicio de comprensión del peronismo, ¿no? Era un escritor muy sesudo, más allá de estar de acuerdo o no con este gobierno, él intentaba comprender, llegar como al fondo, ¿no?, de sus estudios. Fue también nombrado profesor de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, también escribió teatro, escribió también una biografía de Horacio Quiroga, que había sido su amigo y había muerto ya hacía bastante. Después se fue a Chile, conoció a Nicolás Guillén, después viajó a México, y por el 60, atraído como muchos otros escritores e intelectuales latinoamericanos por la Revolución Cubana, viajó a Cuba y se interesó en las ideas antiimperialistas promovidas por la Revolución, ¿no? Allí dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana, entrevistó al Che Guevara, después editó 2 libros de discursos de Fidel Castro. También estudió la obra de José Martí, el poeta cubano. Pero bueno, ese acercamiento que él tuvo con el socialismo en la época de la Revolución. Evidentemente el MIT está andando muy mal. ¿Se prende la Sí. cámara sola? Yo no lo prendí. ¿No me pueden ver? Bien, entonces les decía que ese acercamiento que él tuvo con el socialismo en esta última etapa de su vida tuvo un costo, porque de regreso a la Argentina no fue bien recibido por algunos amigos. De hecho, Victorio Campo
no lo deja participar más en Sur, por haber estado tan cerca del socialismo cubano, ¿no? Un gesto de alguna manera repudiable, pero también esperable, porque si pensamos en el perfil que tenían los integrantes de Sur y de su directora, no es un gesto que sorprenda demasiado, ¿no? Después, en el 63, 1963, él publica unos libros que recopilan sus años en Cuba. Bueno, son textos muy diferentes a la poesía que escribió en sus primeros años, muy diferentes a los ensayos sobre Argentina. Como ven, es de una versatilidad enorme Martínez Estrada. De hecho, deja una obra muy fecunda. Él muere en el 1964, una obra muy fecunda y de mucho valor. Poesía, volúmenes dedicados a Martí, colecciones de ensayos y biografías sobre Kafka, un texto sobre Leopoldo Lugones, en fin. Y después también se publican en el 75 sus cuentos completos, ¿no? Que fueron reeditados por Fondo de Cultura Económica y tienen el prólogo de Ricardo Piglia, que están buenísimos también. Está buenísima esa edición de los cuentos completos. Pero bueno, como un texto icónico, si no han leído nada de Martínez Estrada, yo les recomendaría Radiografía de la Pampa, ¿no? Se los recomendaría porque es un ensayo y es el género en el que él de alguna manera se destaca. Además porque habla sobre nuestro país, porque me parece muy actual. Pero bueno, quizás a algunos les guste más la lectura política y puede leer otros, o la lectura A mí se me más congeló de todo, aparte no pasa geográfica, nada. o viajera y puede leer estos ensayos sobre Hudson. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Los escucho. No, es alguien que tiene el micrófono encendido y tiene problemas y comenta y nosotros lo escuchamos. Ah, bueno, traten acá dice alguien, Favaloro siempre dijo que había que leerlo. Sí, es verdad, Favaloro siempre decía eso, que había que leer a Martínez Estrada. Bien, bueno, si nadie quiere comentar nada, hacer alguna acotación o alguna apreciación de lectura, vamos a avanzar en estos minutos que nos quedan hacia Borges, que era un poco digamos, el objetivo de la clase de hoy. Pero bueno, tenemos para un par de clases más con Borges, así que no se preocupen. No sé si hoy llegaremos a ver los cuentos, pero antes quiero hacerle algunos comentarios y hacerle una introducción a esta etapa de Borges. Porque antes de hablar de Borges, de la etapa de sus ficciones, que serían los años 40, 30 y 40, quiero además mencionar un hecho, porque también este hecho que voy a mencionar es una excusa para hablar un poquito de otro autor que es bastante anterior y que es Leopoldo Lugones, ¿no? Y creo que este es el momento, la excusa para remitirme a él y a su figura, aunque sea brevemente antes de entrar a Borges, porque justamente en 1938, que son los años que estamos recorriendo, por decirlo de alguna manera, los años que estamos transitando en este curso, en el año 1938 se suicida Lugones, ¿no? Entonces, bueno, y Borges escribe sobre eso, sobre ese hecho, que fue muy impactante, por cierto. Entonces, bueno, me parece que es una excusa buena para traer a Lugones a escena. Como no lo habíamos trabajado antes, me pareció que podía hacerlo. Lugones se suicida en el Tigre, en un hotel, como seguramente muchos de ustedes sabrán, y Borges escribe sobre este hecho, ¿no? Sobre el suicidio de Lugones. Nosotros no vimos la figura de Lugones por una cuestión cronológica, pero además porque Lugones se acercó al modernismo, ¿no? Que es un movimiento que fue anterior a las vanguardias, y nosotros vimos justamente todo lo que se oponía a Lugones, ¿no? La vanguardia se había propuesto correr del centro literario a Lugones. Eso lo dejamos bien en claro. Había que
demoler todas esas ideas modernistas, convencionales y tradicionales, y había que levantar la bandera de lo nuevo. Eso lo vimos con el ultraísmo, con todos los escritores, con Oliverio Girondo, con todos los que de alguna manera se propusieron hacer algo diferente con la literatura en ese momento, en los años 20. Por eso es que se oponían a la figura tan convencional que era Leopoldo Lugones, ¿no? A excepción de Martínez Estrada, ¿no? Que es el escritor que acabamos de ver, y que había sido un discípulo suyo, ¿no? Y va a ser Borges quien finalmente corra de la escena literaria a Leopoldo Lugones, ¿no? La vanguardia se lo propuso, pero es Borges quien, de alguna manera, tiene esa responsabilidad y lo logra hacerlo, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Quiero mencionar solo algunas referencias para que sepan por qué Borges escribió un texto por su muerte y por qué dijo que Lugones fue y que sigue siendo el máximo escritor argentino, ¿no? Con algunos de los alumnos que están acá hemos visto en otros seminarios la figura de Lugones y seguramente recordarán algo. Recordarán que habíamos mencionado que Lugones fue una figura controversial, ¿no? Que tenía una gran potencia intelectual, que tenía un amplio horizonte de pensamiento. ¿Alguien leyó algo de Lugones? ¿Alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta? Lugones no era porteño, Lugones era cordobés. Y llega a Buenos Aires en un momento crucial que fue cuando que fue el auge del modernismo con Rubén Darío, ¿no? Llega desde Córdoba, llega con un libro que fue Las Montañas de Oro, esto fue en 1897. Acá ven por qué tampoco no vimos a este autor por una cuestión cronológica, que empezamos bastante después con el trayecto, ¿no? Lugones tiene 23 años cuando llega a Buenos Aires con Las Montañas de Oro bajo el brazo y lo va a presentar en el Ateneo, en la librería del Ateneo, y va a tener el gran apoyo de Rubén Darío. En ese momento, un personaje muy, muy conocido, aplaudido en Buenos Aires. Entonces, de alguna manera entra por la puerta grande, ¿no? Por eso que fue un escritor muy importante para la historia de nuestra literatura, porque además de ser polémico, sobre todo en sus últimos años, cuando se vuelca a un nacionalismo extremo, ¿no? En sus primeros años había tenido una etapa más de adhesión al socialismo, después tiene una etapa más liberal, que fue entre 1900 y algo y 1920, cuando empieza la vanguardia. Y la última etapa, que es la etapa de vanguardia, que vimos, que trabajamos, el año 24, por ejemplo, 1924, da un discurso muy conocido que se llamó La Hora de la Espada, ¿no? Que es la proclama revolucionaria del gobierno de Uriburu. De hecho, Lugones apoya francamente al gobierno de Uriburu, ¿no? Es el ideólogo de este gobierno. Esta fue la última etapa de Lugones, ¿no? Como les decía, hay 3 etapas. Pero en 1924 da un discurso, como les dije, conocido como La Hora de la Espada, que fue como muy impactante, fue muy explícita su posición, ¿no? Por eso es que fue controversial. Pero bueno, fue un escritor muy prolífico, muy versátil. No podemos quedarnos con ese recorte, solamente con esa etapa, que quizás es bastante cuestionable por la mayoría de los lectores y de los críticos. No podemos quedarnos solo con eso, porque Lugones fue eso y fue muchas cosas más. Fue un hacedor, fue imponente, ¿no? Además de haber sido un autodidacta. No hubo sector de la vida social que le haya sido ajeno, porque escribe sobre todos los temas, sobre todas las cosas. Escribe sobre Gauchesca, escribe cuentos fantásticos, escribe textos helénicos, poesía. La Guerra Gaucha, de hecho, fue un texto de 1905.
Cuentos fatales, ¿no? Romancero, La patria fuerte, fue del 30. Y bueno, y cuando Lugones muere, cuando Lugones se suicida, dejando una obra tremenda, fuerte, muy importante, con toda esta versatilidad que les vengo contando, Borges escribe, Borges se pronuncia, ¿no? Escribe un texto, ¿no? Sobre la muerte de Lugones. Y yo lo preparé para leerles un fragmento de ese texto que me parece importante, así que se los quiero leer. Es lo que dice Borges en 1938, ¿no? Sobre la muerte de Lugones. No es el principio, es una parte que está en el medio. Dice, Leopoldo Lugones fue y sigue siendo el máximo escritor argentino. Recabar este título para Sarmiento es olvidar que su obra escrita debe ser juzgada a la luz de su obra total, quiero decir, de su vida. Recabarlo para Cruzac es olvidar que este fue un crítico europeo y que se produjo en español accidentalmente, si bien con maestría singular. El Facundo y el Martín Fierro significan más para los argentinos que cualquier libro de Lugones, o que su heterogéneo conjunto. Pero Lugones, por su historia de Sarmiento y El Payador, comprende de algún modo y supera aquellos libros fundamentales. ¿Comprenden lo que dice? Que este título para Sarmiento sería olvidar que su obra debe ser juzgada a la luz de su obra total. O sea que este título no le cabe ni a Sarmiento, ni a Hernández, ni tampoco a Grusac. Dice además, una cosa es el máximo escritor y otra el libro máximo. No hay libro de Quevedo que pueda equipararse al Quijote, pero Cervantes, juzgado como hombre de letras, es inferior a Quevedo, sin menoscabo de su gloria. Inversamente, hay composiciones poéticas de Ezequiel Martínez de Estrada que igualan o sobrepasan a las mejores de Leopoldo Lugones, pero Martínez Estrada, poeta, no es más que una extensión de Lugones, y lo mismo podría acaso de decirse del memorable y dulce Lope Velarde. Lugones encarnó en grado heroico las cualidades de nuestra literatura, buenas y malas. Por un lado, el goce verbal, la música instintiva, la facultad de comprender y reproducir cualquier artificio. Por otro, cierta indiferencia esencial, la posibilidad de encarar un tema desde diversos ángulos, de usarlo para la exaltación o para la burla. O sea, fíjense el lugar que le da Borges a Lugones, ¿no? En la historia de la literatura, cómo lo ubica y cómo de alguna manera lo pone, para ubicarlo en el lugar que lo ubica, ¿no? Lo pone en comparación con otros grandes, ¿no? Como Martínez Estrada, como Sarmiento, como Grusac. Y dice Borges finalmente, Lugones está, por decirlo así, un poco lejos de su obra. Esta no es casi nunca la inmediata voz de su intimidad, sino un objeto elaborado por él. En lugar de la inocente expresión tenemos un sistema de habilidades, un juego de destrezas retóricas. Raras veces un sentimiento fue el punto de partida de su labor. Tenía la costumbre de imponerse temas ocasionales y resolverlos mediante recursos técnicos. O sea, porque está diciendo que Lugones era también un investigador, ¿no? Un artesano. Un poema suyo, famoso, enumera y celebra todas las variedades de la ganadería, de la agricultura y de la industria. 4 sonetos describen los paisajes del sur, del norte, del oeste y del este. Cíclicamente surgen poetas que parecen agotar la literatura, ya que se cifra en ellos toda la ciencia retórica de su tiempo. Tales artífices, cuyo fin es el estupor, acaban por cansar. ¿Acaso es lícito ir más lejos? ¿Acaso cabe adivinar o entrever o simplemente imaginar la historia de un hombre que sin saberlo se negó a la pasión y laboriosamente erigió
altos e ilustres edificios verbales. Me gusta mucho esta metáfora que usa Borges para hablar de la literatura de Lugones. Dice que Lugones erigió edificios, ilustres edificios verbales, hasta que el frío y la soledad lo alcanzaron. Entonces, aquel hombre, señor de todas las palabras, dice Borges, y de todas las pompas de la palabra, sintió en la entraña que la realidad no es verbal y que puede ser incomunicable y atroz. Y fue callado y solo a buscar en el crepúsculo de una isla la muerte. Bueno, es bellísimo lo que escribe Borges sobre Lugones, sobre todo esta última parte, cuando habla de que a pesar de ser el señor de todas las palabras y de todas las letras y de todas las pompas de la palabra, siente que la realidad no es verbal, ¿no? Que la realidad puede ser incomunicable y atroz, ¿no? Y dice, y fue callado y solo a buscar en una isla que fue el Tigre, la muerte. Bueno, quería hacer referencia a este episodio porque quería leerles este texto de Borges, ya que vamos a entrar en Borges, y porque además la muerte de Lugones es parte del contexto histórico, social y literario, por supuesto, de estos años que estamos viendo, ¿no? Por eso me pareció una buena excusa traer este texto de Borges sobre Lugones. Así escribe entonces Borges sobre Lugones, y en realidad Borges, como les decía antes, es el que liquida Lugones. Fue Borges, con esa operación estética que hace de los márgenes, de las orillas, de ese lugar donde Borges se posiciona para escribir durante los primeros años. Fue ahí donde Borges funda su punto de partida, en un lugar muy extraño al prestigio establecido, que era Lugones. Lugones no se posiciona en ese lugar, Lugones se posiciona en la cumbre, escribe sobre cosas altas, escribe desde arriba, no tiene una mirada como la que tiene Borges, de estos espacios más marginales y fronterizos, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en el curso de Vanguardias, pero lo voy a retomar ahora para llegar al cambio que va a hacer Borges cuando empieza a escribir otras cosas, otros textos, cuando empieza a escribir ficciones, cuando empieza a escribir cuentos. Recuerden que habíamos dicho que Borges adopta la poética de Carriego, Evaristo Carriego, yo se los mencioné, no sé si recuerdan que había sido amigo del padre de Borges, que era mucho mayor que Borges, Carriego, y habíamos comentado, creo, si mal no recuerdo, que Borges adopta la poética de Carriego como su piedra fundamental, ¿no? Y de esa manera invierte las jerarquías que organizaban la literatura argentina. De hecho, está el libro de Borges sobre Carriego, que lo escribe en 1930, que se llama Evaristo Carriego, que es parte de las obras completas, ¿no? Evaristo Carriego. Y ahí, bueno, tiene varios textos. Una vida de Evaristo Carriego, Canción del barrio. Bueno, son todos textos que hacen referencia a las misas herejes, a los textos de Carriego, a Carriego en persona, a los espacios en los que Carriego se centra en su literatura, que es el barrio, que son las calles, que son los trabajadores. Ese es el libro que publica en el 30, ¿no? En 1930. Pero volviendo un poco al primer Borges, que ya habíamos visto, el que llamamos el primer Borges, el de las orillas, el de Palermo, el del barrio, ¿no? Que fue el Borges que hizo una ruptura con Lugones, ¿no? Que se posiciona en un lugar muy distinto al que se posicionó Lugones. Por eso es que decimos que Borges de alguna manera es el que desplaza a Lugones, ¿no? Los libros de esta etapa fueron los que vimos, ¿no? Fervor de Buenos Aires, que fue de 1923, Luna de Enfrente, que fue de 1925, Cuadernos de San Martín, que fue de 1929, y después Evaristo Carriego,
de 1930, donde están los textos que les mencioné, y donde además está Palermo de Buenos Aires, que en ese texto que es allí, en Palermo de Buenos Aires, en ese prólogo, donde Borges de alguna manera se presenta, ¿no? Y deja en claro en ese texto cuál es el lugar desde donde se pronuncia, desde donde va a escribir de ahora en más, ¿no? ¿Cuál es su origen, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto cuando hablamos de, no me acuerdo, de Girondo, de otros escritores, de lo importante que era el lugar de enunciación que adoptaban los escritores, el lugar desde donde se posicionaban para escribir, ¿no? Les voy a leer un fragmento acerca de este momento, de este prólogo de Palermo de Buenos Aires de 1930, que está en el libro de Evaristo Carriego, que es fundamental para entender a Borges, ¿no? Y este texto lo voy a sacar, este fragmento que les voy a leer del prólogo, lo voy a leer de un texto de Alan Pauls, que se llama El Factor Borges. Es un librito muy, pero muy lindo, no es largo, es corto, es muy aclaratorio para leer Borges, es hermoso. Y habla de las distintas etapas de Borges, pero sobre todo de esta en la que nos vamos a concentrar de ahora en más, en estas próximas clases. Entonces le voy a leer este fragmento que es del libro de Pauls, que está en el capítulo 6, que se llama Peligro Biblioteca. Y dice Pauls, con respecto a este posicionamiento que adopta Borges, a esta toma de posición, a esta ubicación, dice Pauls lo siguiente: desde entonces y para siempre, Borges será y se presentará como lo que muchos de sus detractores vitalistas le reprocharán que sea, una criatura de biblioteca, ligada a los libros, los anaqueles y los ficheros, de clasificación como un enfermo a un respirador artificial. Si se me pregunta cuál ha sido el principal acontecimiento de mi vida, contestaría que lo fue la biblioteca de mi padre. A veces pienso que nunca he salido de esa biblioteca, escribe Borges en su autobiografía. Prácticamente todo lo que Borges recuerda de su infancia quedó atesorado y sobrevive en esa habitación exclusiva, con estanterías protegidas con cristales, donde reposaban varios miles de volúmenes. La biblioteca y la miopía, un espacio y una idiosincrasia del cuerpo, un imperio de letras y una manera de leer, son como las dos piezas solidarias que arman una infancia ensimismada, filtrada casi exclusivamente por la experiencia literaria. Me pareció importante esta cita aclaratoria de Pauls, donde habla de estos dos elementos constitutivos, ¿no? La miopía y la biblioteca, uno que tiene que ver con el cuerpo, el otro con el contexto y con el ambiente, con el lugar donde Borges se cría, que son como los pilares de su producción, ¿no? A partir de allí, Borges va a construir su literatura, ¿no? Y deja muy claro en ese prólogo Borges el lugar de origen, las condiciones de su producción, ¿no? Quedan clarísimos, ¿no? Tenemos un ratito más. Les voy a leer ahora un fragmento pequeñito de Palermo de Buenos Aires, que está en el texto del prólogo que acabo de leer. Sí, 117, 118, acá está. A ver si lo encuentro. Estos textos están en internet y yo les recomiendo el Evaristo Carriego porque hace alusión a muchas cosas que quizás a varios de ustedes les van a ser familiares. Esa descripción de, por ejemplo, de las inscripciones de los carros, de los vendedores, del lechero, de ese Buenos Aires,
de los años 40, de los años 30, unos años antes, no 40. Fíjense lo que dice, ¿no? Más allá del ramal del ferrocarril del oeste que iba por Centroamérica, haraganeaba entre banderas y rematadores de barrio, no solo sobre el campo elemental, sino sobre el despedazado cuerpo de quintas loteadas brutalmente para ser luego pisoteadas por almacenes, carbonerías, conventillos, barberías y corralones. Hay jardín ahogado de barrio, de esos con palmeras enloquecidas, entre material y entre fierros, que es la reliquia degenerada y mutilada de una gran quinta. Palermo era una despreocupada pobreza. La higuera oscurecía sobre el tapial. Los balconcitos de modesto destino daban a días iguales. La pérdida corneta del manicero exploraba el anochecer. Sobre la humildad de las casas no era raro algún jarrón de mampostería, coronado áridamente de tunas, planta siniestra que en el dormir universal de las otras parece corresponder a una zona de pesadilla, pero que es tan sufrida realmente y que vive en los terrenos más ingratos y en el aire desierto, y la consideran distraídamente un adorno. Había felicidades también, el arriete del patio, el andar entornado del compadre, la balustrada con espacios de cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de este Buenos Aires de los años 20 y 30 va a hablar Borges en este libro, que es Evaristo Carriego. Pero bueno, no es en el libro en el que nos vamos a concentrar de ahora en más. Como les dije, vamos a pasar una etapa que se llama la etapa de ficciones, que son los libros Discusión y Artificios, que son los que vamos a trabajar a partir de la clase del lunes que viene. Por eso es que les pido que tengan leído Sur y que tengan leído, perdón, el fin, el Sur y el fin. Así los trabajamos el lunes próximo. Bueno, hoy nos demoramos un poco con esto de que faltaba trabajar Martínez Estrada y la alusión que hice a Lugones, pero me parecía que era pertinente hacerla, no quería dejar de mencionarlo. Quizás más adelante en alguna oportunidad podamos leer algo también de Lugones. Pero bueno, en las próximas clases nos vamos a concentrar en esta etapa de Borges, por eso me gustaría que avancen con la lectura, así pueden participar, ¿no? ¿Podés repetir los títulos? ¿Podés repetir los títulos de los cuentos? El fin y el sur. El fin y el sur son los títulos de los cuentos que vamos a ver en las próximas clases. Perdón, y los libros primeros eran decía, Artificios. Hola. Hola, sí, decía que los libros que mencionaste primero fueron Artificios y el otro me lo perdí. El jardín de los senderos que se bifurcan, que ambos pertenecen a ficciones. Y después de eso vamos a leer algunos textos de El Aleph. Así que esos son los 3 libros. Estos cuentos, El fin, El sur, y los que vamos a leer del Aleph, Historia del guerrero y la cautiva, son cuentos que los encuentran en internet. Así que no se preocupen si no tienen los libros en casa o si no los pueden conseguir. Son textos que están en internet, son cortos, los pueden imprimir o leer directamente de la pantalla, pero sería bueno que los lean para que puedan participar. Lo bueno de esta plataforma del Meet es eso, así que me gustaría que el lunes próximo se preparen, son cortitos, dice acá Raquel, se preparen algún comentario, así nos empezamos a escuchar y tenemos una relación un poco más directa, ¿no? No me escuchan siempre a mí. Así que bueno, yo espero que puedan trabajar algo esta semana y que los puedan leer. Me preguntan si de ahora en más será por Meet. Quizás salteemos con alguna en Facebook, pero a mí me gustaría que fuera por Meet. Así tenemos esta conexión, yo los veo mejor acá. En Facebook no los puedo ver,
Acá veo sus caras. La verdad que me gusta más. No sé a ustedes, pero me parece que se genera otro tipo de vínculo. ¿Qué les parece? ¿Con el mismo link vamos a entrar siempre? No, entiendo que no. No sé si Florencia está presente para que nos ayude, pero creo que cada lunes se va a poner ese día, una horita antes de la clase, el enlace para que ustedes entren. ¿Es Ya así, que Flor? perdón, sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Sí. Bien, perfecto. Sí, o sea, vamos a intentar de mantener el mismo enlace para que sea más cómodo, pero de todas maneras, siempre en el Facebook del programa, en la portada, va a estar publicado un rato antes de la clase un enlace para aquellos que, bueno, lo pierdan o tengan alguna dificultad. ¿Quedó claro, chicos y chicas? Jacquelina, no sé si me escuchan. Sí. Sí, Lidia, sí. Tenenos paciencia que cuando le agarremos la mano ya nos vas a tener que hacer callar. Y después de haber leído esos dos cuentos preciosos, vamos a compartir mucho. Hermosa la clase. Un besito para todo el grupo. Comprendimos bien que... Buenísimo, gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Aquí alguien Bien, aquí alguien levantó la mano que quería decir algo, ahora se me fue, no sé quién. Comprendimos bien que el link estará escrito un rato antes de que comience la clase. Sí. Bueno, porque nos costó mucho. Para nosotros es la primera vez Sí, que Mari. marcamos. Sí, va a ser así, va a ser así. Pero la clase estuvo hermosa. Y ya nosotros ya leímos el fin. Gracias. Y leímos Adriana quiere decir algo. Bien, Adriana quiere decir algo. A ver, Adriana. No sé si se ha ido Adriana. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos el lunes próximo. Espero que lean y que se animen a participar. Que se animen a participar. Yo no encontré las instrucciones para entrar en MED. Es interesante ¿Quién que está digas hablando ahí, antes. Adriana? Sí, No, Adriana habló. Roque Matardi. Adriana, pero si estás en la reunión, ¿cómo que no lo encontraste? Es interesante que nos digas qué se puede leer para la clase próxima, así estamos más en tema. Sí, bueno, el fin y el sur, y después vamos a leer la historia de Guerrero y la Cautiva que está en el Aleph. Así que si quieren pueden ir avanzando por ese lado. Gracias porque me dicen que estuvo buena la clase, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos